Hola, buenos días. Bueno, a estas alturas yo creo que ya estaréis familiarizados con el aula virtual. A partir de ahora vamos a introducir una serie de vídeos, voy a grabaros una serie de vídeos para ayudaros a trabajar con toda la parte de geometría. Rápidamente vamos a ver el índice con el que vamos a trabajar. El primer punto sería geometría de plano, pero no voy a insistir en este apartado porque ya lo iremos viendo a medida que vayan saliendo los vectores en el espacio, iremos haciendo referencias al plano. Un segundo punto en el que vamos a trabajar definición y operaciones básicas con vectores en el espacio. Un tercer punto en el que trabajaremos el producto escalar. Un cuarto punto en el que veremos el producto vectorial. Y un quinto punto en el que veremos el producto mixto. En resumen, vamos a trabajar en una dimensión más, vamos a trabajar en el espacio y la mayoría de las cosas con las que vamos a trabajar ahora van a ser conceptos que ya hemos visto en el año pasado, ya hemos visto en primero de bachillerato, pero ahora le vamos a introducir una pequeña dificultad que es una nueva dimensión y una serie de conceptos nuevos como serían el producto vectorial y el producto mixto. Bueno, voy a pasar bastante deprisa lo que sería la geometría plana, punto, vector, recta, no me detengo porque todos sabemos ya lo que es lo que son estos tres conceptos y nos vamos a ir definitivamente ya a lo que sería, vamos a entrar ya de lleno en lo que sería la geometría en el espacio. Bueno, la primera definición, vector fijo en el espacio va a ser un segmento orientado que va a venir determinado por un punto A y un punto B. Punto A al que llamamos origen y un punto B al que llamamos extremo. Cualquier vector fijo, tanto en el plano como en el espacio, nos va a venir perfectamente determinado, perfectamente identificado por tres elementos. Su módulo, que es su longitud, su dirección, que es la dirección en la que contiene al vector o cualquier recta paralela a ella, y el sentido, que es muy importante no confundir con dirección, porque el sentido es la forma que tenemos de recorrer el segmento AB. Es decir, no es lo mismo ir desde A hasta B que desde B hasta A. Al conjunto de todos los vectores fijos que coincidan en módulo, dirección y sentido, le vamos a dar un nombre y le vamos a llamar vector libre. Y esos son precisamente los vectores con los que vamos a trabajar a partir de ahora. Vamos a ver también muy rápidamente las operaciones básicas con las que podemos trabajar con los vectores. La primera operación con la que nos vamos a encontrar es la suma de vectores. Nosotros siempre vamos a poder trabajar tanto gráficamente como analíticamente. Aquí vamos a ver cómo se trabajaría, cómo se calcularía la suma de dos vectores desde un punto de vista gráfico. Vemos que aquí tenemos el vector u en color verde, el vector v en color azul y este vector que tenemos aquí señalado en color negro sería u más v. Fijaos que lo que hacemos es coger el vector v, trasladarlo paralelamente para que el extremo de u coincida con el inicio, con el origen de v, y entonces el vector suma va a ser aquel que va desde el origen de u hasta el extremo de v. Si añadimos un tercer vector, como vemos en el dibujo, entonces en vez de aplicar la regla del paralelogramo, lo que tenemos es un paralelepípedo, y este paralelepípedo, al juntar el origen de u con el extremo del otro vector, del w, que lo trasladamos paralelamente hasta aquí, entonces se nos forma el vector u más v más w. Bueno, este procedimiento lo usaremos para sumar 2, 3, 4 o los vectores que sean necesarios. Normalmente van a ser como mucho 3 vectores. Vamos a pasar a una definición muy importante que nos va a ayudar a poder definir la operación resta. Esta definición es opuesto de un vector. Si tenemos un vector v, llamaremos opuesto, eso es una definición, no hay nada que entender, al vector menos v, que es aquel que resulta de tener el mismo vector, el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario a v. Es como si cogiésemos v y lo pusiésemos al revés, el origen en el extremo y el extremo en el origen. Esto nos permite esta operación, que es u menos v, que es la suma de u más el opuesto de v. Es como decir, coloco v al revés y en vez de sumar u más v, sumo u más menos v. Bueno, no hay mucho más que decir, ya nos irá apareciendo, pero analíticamente va a ser muy sencilla. El producto de un vector por una constante sería la tercera operación básica con la que tenemos que trabajar y nos permite trabajar con vectores que tendrían la misma dirección y el mismo sentido, pero diferente módulo. Si nosotros multiplicamos por un número real, k mayor que 0, lo que hacemos es conseguir otro vector que tendrá
el mismo módulo y el mismo sentido. Si k es mayor que 1, lo que haríamos es alargar el vector. Si k es menor que 1, pero entre 0 y 1 mantenemos el sentido, o sea, el signo positivo, lo que haremos sería, dicho de una manera un poco fuerte, un poco sencilla, ¿no? Un poco bruta, pues es encoger el vector. Y lo mismo, si k es menor que 0, lo que hacemos es cambiarle el sentido, pero mantenemos la dirección. Si k es negativo, pero es un número en valor absoluto mayor que 1, lo que haremos es alargar el vector, pero en sentido contrario. Y si el número por el que multiplicamos, por ejemplo, fuese menos un medio, lo que haríamos sería encoger el vector, pero en sentido contrario. Vale. Vamos a pasar ahora a dos conceptos muy importantes y que son un poquito más complicados, que es base de un sistema de vectores y combinación lineal de vectores. Bueno, una base de vectores va a ser un conjunto de vectores linealmente independientes, es decir, que ninguno de ellos se va a poder poner como combinación lineal de los demás. Vamos a centrarnos un poco en lo que sería el plano y el espacio para comprender mejor este concepto. Recordamos del año pasado que dos vectores formaban base en el plano cuando eran linealmente independientes, es decir, que no se podía poner uno como combinación lineal del otro, o lo que es lo mismo, que no tenían la misma dirección, es decir, tenían direcciones distintas, o dicho de otra manera, que no eran paralelos, y que cualquier vector del plano se podía poner en función de ellos, como combinación lineal. ¿Qué va a ocurrir en el espacio? Pues que para tener una base necesitaremos tres vectores, que por supuesto no sean nulos, que no sean coplanarios, es decir, que marquen las tres direcciones del espacio. O sea, en el plano, para que sean base, no pueden ser paralelos. En el espacio, para que sean base, lo que no puede ocurrir es que sean coplanarios, es decir, que estén en el mismo plano. Vamos a definir ahora otro concepto también importante, que es el de sistema de referencia. Nosotros necesitamos un sistema de referencia, que lo vemos aquí representado gráficamente, y ese sistema de referencia siempre viene dado por un punto, que llamamos origen de coordenadas, y por tres vectores que nos van a formar una base. Va a haber infinitas bases, pero a nosotros nos interesa una base que sea fácil de manejar, y para eso vamos a trabajar con vectores especiales, que son aquellos que forman la base canónica. ¿Y qué es una base canónica? Pues son tres vectores perpendiculares entre sí, como vemos aquí en el dibujo, y que tengan módulo 1. Es lo que se llama una base unitaria o una base canónica del sistema de referencia. Vamos a empezar a trabajar ya con vectores, vamos a ver cómo construimos los vectores, y para ello lo que hacemos es, ¿cómo construiremos el vector AB? Pues si está formado por su origen A y su extremo B, lo que hacemos es restar sus coordenadas y obtenemos un vector que se llama el vector AB. A este vector le podemos calcular su módulo, que decíamos que era su longitud, y utilizando el teorema de Pitágoras no lo vamos a demostrar, porque ya lo vimos el otro día y ya lo habíamos visto también en el plano. ¿Cómo se calculará el módulo de un vector? Pues simplemente como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las coordenadas. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos un punto A, que es el punto menos 2, 3, 7, y un punto B, 2, 0, menos 4, y a partir de ahí lo que hacemos, lo primero es calcular el vector AB. ¿Cómo? Pues como hemos dicho antes, con la resta de las componentes. Obtenemos este vector. Si ahora aplicamos la fórmula que tenemos aquí, la que nos permite calcular el módulo, obtenemos que este vector tendría de módulo raíz de 146. Una cuestión muy importante que no tenemos que equivocarnos es el tema del más menos de las raíces cuadradas. El módulo de un vector, hemos dicho ya infinidad de veces que es su longitud, por lo tanto nunca podrá dar un número negativo. Si tenemos la tentación aquí de poner el más menos, pues tendremos que contenernos, porque solamente podremos poner el signo más o simplemente dejarlo sin signo, ¿vale? Esto es fundamental y por favor no cometéis este error en un examen. Bueno, vamos a seguir viendo un poquito las operaciones, ahora ya analíticamente. Suma, resta y opuesto. Lo que vimos antes gráficamente lo vamos a ver analíticamente. La suma no entro en detalles porque ya sabemos que es sumar primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. El opuesto simplemente es cambiar el signo de todas las coordenadas, y la resta, que será pues restar, igual que hacíamos con la suma, pero con el signo cambiado. Bueno, aquí tenéis unos ejemplos. Paso rápidamente sobre ellos porque también son conocidos, y nos vamos ya directamente a la forma analítica de calcular el producto de un vector por una constante o por un número escalar.
El producto de un escalar por un vector simplemente es multiplicar cada una de las componentes del vector por dicho número. ¿Cómo sumamos un punto más un vector? Pues el punto lo convertimos en vector para poder asociarle, para poder aplicarle la propiedad que hemos visto antes, y entonces fijaos que coincide las coordenadas del punto con las coordenadas del vector, porque lo hemos identificado el punto con su vector correspondiente. Bueno, tenemos aquí un ejemplo también muy sencillo, lo vemos rápidamente, tenemos un punto, tenemos un vector, otro vector, y tenemos que hacer estas operaciones. Menos 3u, pues multiplicar cada componente por menos 3, 2u menos 4v sería aplicar las operaciones, y aquí el punto a más el punto v, pues hacemos OA, que sería el vector OA más u, le sumamos v y obtenemos este resultado. Lo comprobáis vosotros despacio, no me detengo más.